Hola, muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos nuevamente como siempre, así que dejando tu poderoso like, suscripción a muerte, que es lo más importante. Y para el que me esté diciendo cómo pongo ese personaje que está en tu móvil destro, pues no se puede, solo está en Black Shark, y ya, es Shark Chan. Es como la IA de mi celular, así que son cositas de la vida. Y sí, la hija de su madre habla, así que son cositas de la vida. Bueno, en fin, me va a decir, Destro, ¿por qué estamos acá? Bueno, como dice el título del video, ¿qué juego jugaba antes de Call of Duty Mobile? En serio. Porque mucha gente me ha dicho, Destro, no le voy a dar oportunidad al Apex. No le voy a dar oportunidad al Battlefield Mobile. Porque son juegos caca, que no sé cuánto, que no sé qué yo. Loco, le diste oportunidad al Call of Duty. Y seguramente ni lo conocía. Seguramente nunca había jugado la saga. Porque hay mucha gente que no la conocía. Y la conoció con este juego. Y le dio la oportunidad. ¿Y qué jugabas antes? Pues bueno, para serte sincero, yo lo que jugaba antes de que llegara Call of Duty Mobile, además de que jugaba obviamente Warzone y demás cositas de la vida, aquí tenés casi la mayoría de los juegos móviles que yo he jugado. Otros pues no los tengo instalados porque qué huevo. Pero bueno, antes de que llegara obviamente muchísimos juegos como lo que fue el poderosísimo Call of Duty Mobile, yo le montaba madres a Clash of Clans, Clash Royale, Clash Mini incluso, muchísimo. Bueno, ahorita en la beta cuando salió, porque salió hace no muy poco. El Brawl Stars siempre lo he viciado, los PUBG claro que sí. Como pueden observar tenemos el APK, o mejor dicho, la aplicación de Apex Legends, que solo estoy esperando que se actualice para que ya tenga lo que son los servidores. Igual Battlefield, que pues ya está actualizado, que todo esto está en el canal, las APK para que las descarguen y pues solo actualicen los servidores. Rocket League Iso, ahí ves lo que juego también ahorita. Pokémon Unite no lo juego desde hace mucho tiempo. Beastar lo vicié demasiado. Super Mario Run, Mario Kart, Geometry Dash icónico, es legal, lo compré. Genshin Impact también le volé madres. Brawlhalla un poquito, porque básicamente no es tanto así. Combat Master, las dos versiones. El Battle Plan y el PUBG Mobile antes de todo eso en sí. ¿Y por qué este video? Es sencillo. Porque todos estos juegos que están acá, y porque, claro, le agarra feo, porque me está mandando bozada. ¿Por qué no darle la oportunidad a los juegos móviles, a los nuevos que van a estar llegando? Son cositas de la vida, ¿no? Es lo más importante. Así que entremos en detalle con este pedazo de video, que es lo que más importa. Primero que nada, voy a ser sinceros con ustedes, mis queridos cracks. Y es que para mí, el juego base de un sistema móvil, nunca esperábamos que llegara algo como un Call of Duty Mobile. Algo que innovara completamente el sistema de multijugador, en lo que fue el entorno actualmente que estamos ahorita en móvil. ¿Por qué? Porque si bien teníamos mucho para el Royale, sí, todo empezó con un poderosísimo NetEase demostrando que podía replicar la fórmula de Battle Royale para móvil. Y después vino Garena haciendo su enfoque con el Free, que básicamente se copió completamente en muchos aspectos sobre el PUBG Mobile. Bueno, en realidad sobre el PUBG, porque luego sale el PUBG Mobile, el oficial, el verdadero. Mucha gente piensa, porque seguramente esto lo sepan, tal vez no, que el Free se copió el PUBG, cuando en realidad existía el PUBG de PC e incluso existía H1Z1, los creadores del PUBG, e incluso el mod de Arma 2, los creadores oficiales del H1Z1 que crearon también el PUBG cuando se fueron de ese estudio y crearon lo que fue Bluehole Corporation con el nombre o el seudónimo de PlayerUnknown's Battlegrounds, también conocido como el PUBG. En dado caso, el auge, el mentor de que los juegos AAA llegaran a móvil fue gracias a Tencent mediante una IP o conocida también como PUBG. Llegó PUBG y todo fue tremendo. El salto que pegó el ámbito móvil fue como que nosotros queremos jugar, nosotros queremos valorar esto. En dado caso fue cuando un Tencent quería crear un Call of Duty. O sea, no un Call of Duty con el nombre, sino un FPS 10 de 10. Y esto fue lo que pasó y lo que ocurrió. Activision vino, les propuso crear el juego para ellos y obviamente poder utilizar sus nombres y la historia, armas y más cositas. Tencent aprobó esto, Activision se comenzó a hacer el publisher del juego y pues Tencent el desarrollador, que es muy diferente, o sea, publisher que desarrollador del juego con su desarrollador de Team Studio. Y por ello es que ahora tenemos juegos AAA. Sí, por eso va a venir Apex, por eso va a venir Battlefield Mobile. ¿Por qué? Electronic Arts, al ver que Activision ha logrado concretar el ámbito móvil, Call of Duty no tiene competencia. Actualmente, voy a ser sincero con ustedes, ahorita en el ámbito móvil no hay competencia, en FPS. Está Call of Duty y ya. En Battle Royale hay competencia, sí, sí hay. En Battle Royale sí hay full competencia. Tenés el PUBG Mobile, tenés el New State, tenés el Free, porque también conocido también como Battle Royale. Pero ¿qué es lo que pasa con el Apex? El Apex se va a meter de lleno a full Battle Royale. O sea, le va a penetrar el alma a cualquiera de los juegos Battle Royale. E incluso, y yo lo sé, va a ser mucho mejor este Battle Royale que el de Call of Duty Mobile. Porque el de Call of Duty Mobile, el único mapa que es bonito es Alcatraz. Y los demás valen madre, lo siento, pero es que es verdad.
En cambio, pues Apex va a venir con su Team Deathmatch, con su modo arena y con su modo Battle Royale, y se va a meter de lleno a los mejores juegos AAA. ¿Por qué lo digo? Porque esto pasó en 2019, cuando estaba Fortnite, el auge de Fortnite. Vos sabés lo que es competir contra Fortnite en PC y consola y que logres solidificarte como un Battle Royale que honestamente te ha ganado el respeto de toda la comunidad y que ha conseguido más de 100 millones de personas que han descargado tu juego y que has tenido un nivel concurrido de más de 30 millones al mismo tiempo en una semana. Eso casi nadie lo logra. Lo que quiere decirnos de que Apex en móvil lo va a lograr. ¿Por qué? Se va a conseguir un renombre y lo va a conseguir. Tal cual, no estoy desprestigiando a COD, por favor no digan nada. COD es el mejor fucking multijugador que existe en la faz de la tierra en móvil. Lo único que podría llegar a mejorarlo es una nueva entrega, mejorando todo lo malo que tiene este juego. Como normalmente puede pasar con la saga. Venís, agarrás tu juego base, lo pulís y lo mejorás. Cosa que va a pasar con el COD Mobile 2022 posiblemente. La nueva entrega que están trabajando Digital, Activision Publishing Shanghai, Binox, incluso Raven Software que está dentro de ello. Y vamos a ver qué se cuece con el nuevo Call of Duty que va a tener un motor gráfico nuevo. Que todo apunta a que va a ser un juego más pulido que el Call of Duty Mobile. Eso es lo que estoy dejando claro. En fin. ¿Qué pasa con Battlefield Mobile? Es el único que puede competir contra Call of Duty. ¿Por qué? Porque son juegos similares en FPS. O sea, se enfocan muchísimo al multijugador, no se enfocan a un Battle Royale. En dado caso, pues no podemos decir que Call of Duty Mobile sea un Battle Royale excelente. Porque no, es un Battle Royale y ya. No es un Warzone. Si fuera un Warzone, pues sí. Tiene mecánicas de Warzone que se las estuvieron metiendo porque la comunidad se los pidieron a los descosidos, que por fin dieron caso a ello. Como lo de las placas, también el sistema de personalización de armas, que podrías agarrar tu propia arma, el sistema de tienda nunca lo metieron y más cositas. Pero en fin, son cosas que logran pasar en el entorno del propio metagaming. Se vienen muchas buenas cosas. ¿Por qué es bueno la competencia? Para que haya más interés de los desarrolladores diciendo, nos están metiendo la nalga siempre completamente, o sea, nos están penetrando rico, tenemos que mejorar nuestro juego, tenemos que dar mejores prestaciones para los jugadores que juegan nuestro juego, si no se nos van a ir a otro juego. Ya ha pasado en el medio, esto pasó incluso con Fortnite. Mucha gente de Fortnite dijo, a la madre del Fortnite me voy al Apex, es más divertido. Esto pasó, ¿por qué? Porque Apex es un muy buen juego. Si Fortnite se cagó en ese entonces, imagínense, ahora Call of Duty tiene que hacer muchas cosas buenas, porque la competencia es muy acérrima últimamente. Y teniendo en cuenta todos los factores pero que muy precursores a lo que es el gaming actual en móvil, porque es muy importante, se ha convertido en algo imprescindible en la industria del gamer, o sea, del consumidor. ¿Por qué? Porque sí, todas estas empresas quieren ganar dinero, pero ¿cómo van a ganar dinero si su juego está mal en todos los casos posibles? Y no crean, Call of Duty para mí es el mejor FPS actual. Y está muy lejos de que un juego pueda ser mejor que eso. Incluso lo único que puede ser mejor es una misma entrega del mismo, solo que puliendo todos los detalles y todas las fallas que ha tenido el Call of Duty Mobile. Porque ha tenido unas que otras fallas. Obviamente lo sabemos todo. Pero todo apunta de que el siguiente capítulo, o sea, estamos hablando de este año, sea mucho más acérrimo para todos los jugadores de móvil. Yo por eso recomiendo completamente de que si vas a hacer una inversión, si quieres comprar un móvil y quieres jugar en un móvil, o sea, no es exigido, trata de conseguir un móvil que diga, me va a durar 2-3 años y va a aguantar todos los juegos que se vengan. Claro, si tenés la posibilidad de hacerlo. No estoy exigiendo a nadie, solo te estoy recomendando de que si quieres jugarlo, nuevos juegos que van a estar llegando, por lo menos tener un móvil con 6, 4 GB de RAM o un procesador Snapdragon 720G en adelante es lo más recomendable. Porque si quieres probar estas joyas que van a estar llegando al entorno móvil, es lo que te digo y lo que te recomiendo actualmente. Así que bueno, son cositas de la vida, cracks. Son, bueno, podríamos decir de que se vienen muy buenas cosas para el meta del gaming actual. La verdad es que Call of Duty no es el único juego. Por favor, en serio no es el único juego. Y debemos apoyar a los nuevos desarrolladores que están trayendo nuevos juegos a móvil. Me vale madres que sea Electronic Arts e incluso cualquier tipo de juego que vaya a lograr llegar, pero se tiene que apoyar para que entre más trabajen y más consumidores haya en móvil, mucho mejor saldríamos nosotros con nuevos juegos. Es lo que pienso yo, es lo que deberíamos hacer conforme actualmente está la situación. Bueno, este ha sido el video de hoy. Si te ha gustado, espero que lo hayas disfrutado como siempre. Como siempre, todas mis redes sociales en la descripción. Si me quieres seguir en TikTok, en Instagram, Facebook, Twitter, todas están ahí como siempre. También te recomiendo dejar tu comentario y like a muerte, que es lo más importante. Nos vemos en un próximo video. Soy Distrito 32. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima. Adiós.